Conocen ustedes el Midrash que cuenta que cuando subió Moshe Rabbenu al Shamayim, se encontró con quién? Con los ángeles, ¿eh? Conocen el Midrash. Los ángeles apenas lo vieron a Moshe Rabbenu llegar, se preguntaron, ¿qué hace este acá? ¿A qué vino? Le preguntan a Hashem, ¿a qué vino? ¿No? Vino a buscar la Torá. ¿Cómo que vino a buscar la Torá? El tesoro más grande que tenemos guardado por generaciones y generaciones se lo va a llevar un Ben Ayelud, un hombre que nació, un mortal, un terrestre, se va a llevar la Torá que tanto nosotros cuidamos y somos celosos en cuidarla. ¿Cómo puede ser que un hombre que tenga se lo va a llevar? Entonces los ángeles empezaron a querer luchar contra él. En principio el Midrash cuenta, hay varias versiones, y el Midrash trae muchas enseñanzas, esto es lo que vamos a ver juntos, que la cara de Moshe Rabbenu se parecía a la cara, en ese momento Hashem hizo que la cara se parezca a la de Abraham Avinu. Entonces Hashem le dijo a los ángeles, ¿cómo ustedes no tienen vergüenza de querer dañar y hacerle mal a un hombre que a ustedes los ayudó? ¿Se acuerdan cuando ustedes bajaron a la tierra con hambre y caminaron por el desierto? ¿Quién le dio de comer? Abraham Avinu. ¿No tomó a los 3 ángeles y los invitó a su casa, lavó sus pies, le dio de comer, le dio de tomar? Ustedes así le retribuyen a alguien que le hizo Gesed. Una de las primeras enseñanzas que vemos del Midrash es que cuando uno hace un acto de bien, uno no sabe hasta dónde llegan las consecuencias en el futuro. Uno no tiene idea cuando llegan las consecuencias en el futuro. Podemos llegar a decir, no es solamente por eso, que gracias a un acto de Gesed que hizo Abraham Avinu en una época, los Yehudim después recibieron la Torá después de muchas generaciones. La semana, ¿se acuerdan que hace 2 semanas, una semana estuvo Radavid Yosef acá? ¿Lo vieron o no? No pudo venir a la yeshiva. Que se enfermó, que no pudo venir, iba a venir, iba al domingo. Y él me contó, cuando estuvo acá, que cuando era más joven de lo que es hoy, una vez estaba en Estados Unidos, y un hombre le puso a él y a un amigo una limusina para ir desde Nueva York a otra ciudad que se llama Deal. No sé si conocen, en Estados Unidos se llama Deal. Es 1 hora y media desde Manhattan. Entonces fueron en una limusina y empezó a nevar fuerte, muy fuerte empezó a nevar. Y era de noche y empezaron a llegar hasta que llegaron a la casa de ese hombre. Entonces eran 2 jóvenes, vamos a decir. El chofer llegó como a las 11:30 de la noche a Deal. Se tenía que volver todavía hasta su casa para irse a dormir. Era un hombre, un hombre negro, ¿sí? Como le dicen en Estados Unidos, afroamericano. Entonces ellos, eran jóvenes, le dicen al chofer, ¿sabe qué? Quédese a dormir con nosotros acá. No va a volver hasta ahí, 11:30 de la noche, era 1 hora y media de vuelta con nieve, tormenta. Quédese a dormir con nosotros acá. No, ¿cómo me voy a quedar? Yo me toqué a mí. Usted se queda a dormir con nosotros, le hicieron un café, le hicieron una sopa, le dieron una cama, lo acostaron, lo dejaron hasta el otro día que amaneció, váyase. Pasaron muchos años. Y una vez David llegó a Estados Unidos, él me lo contó. Y vieron, ustedes fueron a Estados Unidos alguna vez en los pasaportes, cuando te atienden los pasaportes son duros, te miran con cara, si tenés la visa, no tenés la visa, hasta que pasás. Llegó David Yosef a Nueva York al aeropuerto, y él va al counter donde le toman el pasaporte, saca su pasaporte, lo pone, sin abrirlo, escucha que el policía le dice, "Hi, Rabbi David, how are you?" No sé quién era, lo mira, un hombre negro, un policía enorme, ni abrió el pasaporte, ¿eh? Bienvenido a Estados Unidos, le dice, ¿cómo le va? Lo mira y dice, ¿quién es usted? ¿Cómo usted no se acuerda de mí? No me acuerdo. Mire, le voy a recordar y lo que les conté antes. Yo era el chofer cuando usted era más joven, yo era el chofer que nos hizo quedar a tomar, nunca me olvido del café y la sopa que nos hizo. Hasta hoy se lo agradezco. Ni miró el pasaporte, ni miró la computadora, me dice, abrió el pasaporte, selló y lo dejó pasar. Así, increíble. Me dice, nunca me pasó una cosa en la vida así. Siempre me miran que si entró, cuando entró, que si la visa, dónde fue. Era justamente ese que era el chofer, después se hizo policía de frontera. Cuando uno hace un gesed, cuando uno hace un acto de bondad, nunca se pierde, siempre aparece. Una vez estuve en una cárcel.
Durísimo es. Fui a visitar a una persona que estaba en la cárcel. Una de las experiencias más feas que hay. No chiste. Acá en Ezeiza. Si se van para Sedaví y se pasan mal el camino, ¿sí? Van para la cárcel. Me tocó ir a visitar a una persona, ¿sí? Y nos sentamos a charlar, a estudiar, a conversar. Y él me contó, no voy a decir nombre ni nada, por supuesto, que cuando llegó lo mandó a llamar el jefe de la prisión. Se asustó porque lo llama. Entonces le pregunta, ¿usted se llama tal y tal? Le dice sí. Lo que usted necesite, usted lo va a tener acá. ¿Por qué? Lo que usted necesite, lo va a tener. No se preocupe. Lo que usted pida, todo lo que quiera, yo le voy a... Usted solamente me tiene que pedir. Muchas gracias, pero ¿por qué? Entonces le dice, mire, yo vengo de una ciudad del interior. No voy a decir la ciudad tampoco. Y mi abuelo y mi papá eran gente muy humilde. Y en esa ciudad me acuerdo que había un hombre que se llama igual que usted. Igual. ¿Vieron que nosotros nos llamamos igual que los abuelos? Normalmente nos llamamos como nuestros abuelos. Cuando vi su nombre en la lista dije, este seguramente tiene algo que ver. ¿Quién es esta persona que vivía en esa ciudad que lleva el mismo nombre que usted? Mi abuelo, le dice. ¿Su abuelo? Por el favor que hizo su abuelo con mi papá y mi abuelo, que les dio trabajo y los cuidó en esa ciudad que no tenían para comer, yo ahora que soy el que mando en este lugar, lo que usted quiera lo va a tener. Es una historia real. Yo cuando me lo contó cuando estaba ahí, me quedé duro, no podía creer. Con nombre y apellido. Usted se llama igual que su abuelo ayudó a mi abuelo, yo le voy a ayudar a usted. Un acto de gesed, un acto de bondad, nunca sabe hasta dónde uno llega. ¿A quién le importa? ¿Cuándo le importa? Y no solamente el gesed hay que hacerlo porque nos va a traer una recompensa, sino el gesed hay que hacerlo porque es correcto y es real y verdadero y así hay que ser. Primer enseñanza que nos enseña el Midrash es que los actos buenos siempre van a ser recompensados y siempre hay que hacerlos. Y uno no sabe las consecuencias. La Torá la recibimos gracias al acto bueno, en cierta manera, de Abraham Avinu. Pero el Midrash cuenta y sigue diciendo que Moshe se asustó de los ángeles y Hashem le dijo, contestales. ¿Cómo les voy a contestar? Le dice, contestales, hablales, dale una respuesta. ¿Por qué te vas a venir a llevar la Torá? Y el Midrash cuenta que Moshe agarró, se tomó del Kisei HaKavod, del trono de Borei Olam, y empezó a contestarles. Y les dijo, dígame una cosa, ¿qué está escrito en la Torá? Kabed tabija betimeja. ¿Acaso ustedes tienen papá y mamá? Y los ángeles se miraron y dijeron, no. Entonces, ¿para qué quieren la Torá? ¿Qué está escrito en la Torá? Zahor et yom ha-Shabbat lekadesho. Van a honrar el séptimo día. ¿Acaso acá hay días, hay Shabbat, hay Kiddush? Hay, ¿cómo es esto? Hay Tubiné, hay... reparten perfume acá en el viernes a la noche en el Knis. Hay coro del Knis. No, se miraron y dijeron, no, la verdad que no. En la Torá está escrito, ya cuando Moshe vio que ya les encontró la vuelta, empezó a darle duro, palos. La Torá dice, ¿sí? No vas a asesinar. ¿Acaso acá existe la vida para que...? La Torá dice, no van a robar. ¿Acaso acá hay comercio, van a poder robar? Y tantas cosas que dice la Torá. Acá la Torá dice que hay que comer kasher. ¿Acaso ustedes comen? Y así los ángeles reconocieron, le dijeron, la verdad, la Torá no es para nosotros, la verdad, la Torá es de ustedes. Los ángeles no solamente que antes le querían hacer daño, sino que al final terminaron regalándole regalos, enseñanzas, y así les cuenta el Midrash. Otra enseñanza importante para estudiar Torah. Besat Hashem en Shavuot nos vamos a recibir la Torah. Cuando Moshe se sintió amenazado por los ángeles, eran duros los ángeles, fuertes, ¿sí? No son cualquiera. ¿Qué le dice Hashem a Moshe? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Contestale, decile. Y Moshe se apichonó, quizás se achicó. ¿Cómo le voy a decir? Sí, contestales. Hace 2 semanas también estuve con una persona que fue soldado en Israel. Un soldado que hoy en día ya es una persona más grande. Y estuvimos conversando y me contó anécdotas de cuando él fue soldado.
Él está trabajando acá en Argentina. Él estuvo en 6 guerras en Israel. Y él me contó que hay una de las cosas en la vida que lo cambió, que le marcó la vida, le dio un camino importante, fue la siguiente anécdota. Dice, yo tenía 20 años, ninguno de ustedes todavía tiene 20 años acá, y yo estaba en la guerra del Líbano. Saben que hace poquito se conmemoró el día de Yom Yerushalayim, el día de la guerra de los 6 días. Me imagino que habrán ustedes estudiado y conocer de eso. En Israel hubo muchas guerras, lamentablemente. Y una fue en el año 82, fue la guerra del Líbano. Se llamaba la guerra de Shlom Galil, de la paz en el Galil, en el norte. Y él dice, yo tenía 20 años, estaba en combate, estábamos en una batalla. Y de repente, nuestro grupo es atacado por un grupo terrorista y uno de mis compañeros cae muerto y otro cae herido. Y nos encontramos en una situación realmente desesperante. Estamos en una situación realmente de peligro. Estábamos en territorio enemigo. No es una película es una verdad. Pasaban las balas por nosotros, por la cabeza. No sabíamos para dónde ir ni qué hacer. Estábamos desesperados. Y adelante nuestro, ¿quién iba? El jefe, el capitán del grupo. No iba atrás, estaba sentado en una oficina, iba adelante. Nuestro oficial, nuestro sargento iba adelante. Y yo estaba atrás de él, viendo qué. Y ahí fue lo que me cambió la vida, me dice. Así me lo contó. De repente se dio vuelta al sargento, me miró y me dijo, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos? A mí me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Confía en mí? ¿Cree que yo le puedo dar una buena respuesta a lo que va a pasar? Se sintió totalmente orgulloso, se sintió totalmente importante. Se sintió otra persona, dice, ¿cómo? En un momento de tanta estrés, de tanta dificultad, la persona más importante que nosotros quizás confiamos en él, el que tenemos que ver qué solución hacemos, se da vuelta y me pregunta a mí, un pibe de 20 años. Así me lo contó, por eso digo la palabra. Y yo me sentí orgulloso, y más, cuando le contesté lo que hacer, él tomó mi consejo y hicimos eso. A partir de aquel entonces me sentí tan importante, tan especial, me dio tanta fuerza para seguir adelante, que seguí. Esa fue una anécdota, me dijo, la anécdota en mi vida que me cambió la forma. Cuando Moshe Rabbeinu subió al Shamayim, se encontró con los ángeles. Los ángeles lo empezaron a atacar. Entonces Moshe le pregunta a Hashem, lo mira y dice, Hashem, ¿qué le dice a Moshe? Contestales. Confío en vos que vas a poder contestar tranquilamente. Ni necesitas de mí. Si querés agarrate acá de la silla por la duda, pero confío en vos. Plenamente confío en vos. Y esto tenemos que saberlo bien claro. Cuando nosotros estudiamos el Yeshiva y estudiamos Torah, tenemos que saber que Hashem confía en nosotros. Cuando uno estudia Torah tiene que confiar en uno mismo. No tiene que achicarse, no tiene que sentirse menos. A veces uno entra a un curso y se ve que son todos los grandes, cómo preguntan, cómo... Uno tiene que tener confianza absoluta en uno. Para empezar a estudiar Torah hay que tener confianza total en uno. Y Hashem confía en nosotros. Cuando Hashem le dice a Moshe, contestale a los ángeles, es porque Hashem confía plenamente en Moshe. Porque Hashem confía plenamente en nosotros. Como ustedes saben en la Gemara todos los días se le dice, confíen en ustedes, confíen en su inteligencia, en su fuerza, en todo lo que saben, en todo lo que aprenden en vuestras casas. Tienen que tener una confianza absoluta. Ustedes son inteligentes, son buenos. Cuando uno estudia Torah tiene que sentir el orgullo que tiene. Tiene que saber que es especial, que es único. Y Hashem confía en nosotros. Como Hashem le dijo a Moshe, contestales. Como ese general le dijo a su soldado, ¿qué hacemos?
y confió en lo que le dijo, así también constantemente Hashem confía en nosotros. Por eso nos da vida, nos da fuerza, nos da inteligencia, nos da tantas cosas que tenemos, no porque porque le sobra, porque confía en nosotros. Porque cada uno y uno de nosotros en la Keilah, y cada uno de nosotros en el Bet HaKnesset, cada uno de nosotros en la Yeshiva, somos especiales. Nadie es igual uno al otro. Y Hashem confía en nosotros que vamos a hacer nuestra misión y vamos a lograrlo. Otra de las enseñanzas que nos da el Midrash es que siempre uno se pregunta, ¿acaso qué querían los ángeles? Realmente, ¿qué querían los ángeles? ¿Querían quedarse con la Torá? ¿No sabían los ángeles que la Torá no sirve arriba? ¿No saben que ahí no hay papá, mamá, no hay Shabbat, no hay trabajo, no hay kasher, no hay peces, no hay vacas que tengan la pezuña hendida? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué querían? Ustedes saben que a los japoneses les gusta comer pescados. Comen mucho pescado. Japón es una... No les voy a hacer hoy geografía, tranquilícense, relájense, hoy no es el colegio. ¿Está bien? Pero saben que Japón es una isla, así que está en el Pacífico, está todo rodeado de agua, de mar. Y normalmente en los lugares que están rodeados de mar se come mucho pescado. A los japoneses les gusta comer mucho el pescado. Entonces, Japón es un lugar donde hay muchos pescadores, donde la gente va con la caña y pesca, lleva, filetea, vendían, hay un puerto donde se vende. Cuenta la historia y cuenta la anécdota que los países empezaban a entrar en un desarrollo económico muy importante, desarrollo industrial. Entonces ya con que haya un hombre pescando en un pueblito, en una isla, en la costa de Japón, no alcanzaba para todo lo que los japoneses necesitaban comer. Porque se desarrolló, entonces empezaron a hacer otra cosa. Ya no alcanzaba con el pescado que llegaba, con los peces que llegaban hasta la costa y pescarlos, sino había que ir al mar, había que entrar al mar y ahí llevar más pescados, llevar más peces, pescar más peces. Entonces hicieron una gran flota de barcos para ir a pescar. Y pescaron, ¿saben cómo se va? ¿Vieron el Mar del Plata? Iban al mar, iban con redes y llevaban muchos pescados. Los barcos entran por unos cuantos días hasta alta mar y volvían después al puerto. Pero había algo que en el mercado se empezaron a dar cuenta. Que como ellos pescaban los peces en alta mar y los tiraban adentro de las bodegas de los barcos, los peces ya no eran frescos. Uno iba y compraba pescado fresco en el puerto del pescador que agarró con su caña. El que venía con el barco con toneladas de pescados vendía mucho más, pero el pescado ya no era fresco porque hace unos días que lo habían pescado. Entonces, la mente del hombre siempre busca soluciones. ¿Y qué hizo? Fabricó grandes frigoríficos adentro de los barcos. Heladeras gigantes para que se puedan mantener frescos. Entonces pescaban a los peces, los ponían en la heladera, quedaban congelados, llegaban después de muchos días, pero ya estaba mucho más fresco. Pero el pescado era pescado congelado, ya no era lo mismo que el sushi cuando lo hacían con el pescado del pescador. Entonces pusieron a pensar, si la freezer no sirve, si traer el pescado no sirve, ¿qué hacemos? Sacaron la freezer y pusieron piletas de agua dentro de los barcos. Entonces pescaban a los peces, los dejaban vivos y los metían adentro de la isla y seguían ahí los pescados dando vueltas en la pecera de casa. Entonces llegaban vivos a la costa. Pero, no sé por qué los peces empezaron a hacer cada vez más, no tenían el mismo gusto. No eran como el que pescaban en la orilla. Entonces se pusieron a pescar, los ingenieros de los japoneses se pusieron a pensar, ¿qué pasa? A ver. Fuimos a buscarlos y no salen ricos. Los congelamos y ya parecían viejos. Los dejamos en las piletas y tampoco va. ¿Qué hacemos para que tengamos muchos pescados y tengan el mismo gusto que tienen los pescados en la costa? Entonces a uno se le ocurrió algo interesante. En la gran pileta donde ponían en los barcos los peces vivos, tiraron un tiburoncito. Echaron un tiburón chiquito. Chiquito, todos los dientes chiquititos todavía, pero era tiburón. Entonces cuando estaban todos los peces vivos
y entró el tiburón, todos empezaron a escapar, los pececitos empezaron a escapar, porque venía el tiburón, alguno que otro el tiburón se comía, pero la mayoría estaban todo el día moviéndose. Hace un rato atrás, cuando no había tiburón, los peces empezaban ahí, se daban cuenta que estaba todo muy fácil, empezaban a tomar sol, empezaban a comer, empezaban a ponerse más gordos, se les empezó a perder el gusto, pero cuando entró el tiburón empezaron todos a moverse, a correr. Empezaron a ver una dificultad que ocurría sobre ellos y el pescado se mantuvo fresco como el mismo que estaba en la costa. Llegaron a entender que para que el pescado sea fresco y rico y bueno, es necesario que el pescado tenga siempre una dificultad, tenga algo tenga una valla que pasar, tiene algo que hacer. Si es todo muy fácil, las cosas no tienen el mismo gusto. Si las cosas son fáciles, se pierden. Moshe Rabbeinu llegó al Shammai. Dijeron, ¿a qué vino? A buscar la Torá. Ah, bueno, la Torá, llévesela. Entonces, los Yehudim habrían, ¿para esto qué? ¿Esto es la Torá? Llévesela. Los ángeles hicieron una parodia, hicieron un acto para que los Yehudim vean que la Torá había que esforzarse para ganársela. Es como que hay un tiburón que nos persigue. Si uno no se esfuerza por la Torá la perdemos. Si uno no se esfuerza por crecer como persona, no crecemos. Si no tenemos dificultades en nuestras vidas, tampoco crecemos. Los ángeles nos enseñaron, el Midrash nos enseña que cuanto a veces tenemos dificultades al estudio y en el crecimiento, debemos estar felices que tenemos esas dificultades, porque si no, nuestro gusto se pone viejo. Ya no tenemos la misma fuerza. Las dificultades es cuando uno empieza a estudiar y tiene ganas de irse. Las dificultades es cuando uno empieza a estudiar y no entiende. Las dificultades son cuando uno quiere estudiar, aparece el amigo y dice, che, vamos a jugar al fútbol. Las dificultades son cuando uno quiere estudiar y el ambiente te dice, no es esto para nosotros. Estudiar, hay cosas mucho más Hoy tenemos dificultades distintas a las que habían en otros lados, en otros momentos. Antes había dificultad que la gente no tenía para comer, que la gente no tenía dónde dormir, la gente no tenía libertad. Nuestros abuelos no tenían libertad, no tenían comida, no tenían a veces ciudadanía. Hoy tenemos de todo. ¿Cuántas veces los chicos van y vienen a Israel a estudiar hoy? No pasa. La dificultad hoy en día es nuestra abundancia. Todo lo que tenemos a veces nos hace dormir, no tenemos un tiburoncito que nos empiece a buscar por atrás. Nos tenemos que esforzar, para valorar las cosas tenemos que esforzarnos. Llega Shavuot y por eso uno se queda toda la noche despierto. Uno de los motivos por qué nos quedamos toda la noche despiertos es para demostrarnos a nosotros que debemos esforzarnos, que cuando se nos están cayendo los párpados, porque cuando nos quedamos dormidos despiertos una noche por otra cosa, no nos dormimos. Eso seguro. Pero cuando nos quedamos para estudiar Torá, ¡boom!, los ojos se caen como piedras. El esfuerzo más difícil que tenemos cuando estudiamos Torá es cuando uno no tiene muchas ganas de estudiar. Y se esfuerza y se sienta y repasa y busca una jabruta buena y busca un chico con quien quiere estudiar. No tengan en absolutamente miedo a los tiburoncitos que están por detrás de nosotros, porque simplemente Hashem confía en ustedes. Hashem le dijo a Moshe, contestales. Y si tenemos dificultades, tenemos que decir a veces bienvenidas, porque si no las cosas a veces no funcionan. Como los ángeles se le pusieron a Moshe, pero se lo pusieron ¿para qué? Para que realmente sienta el gusto de la Torá. Disfrutar la Torá es algo especial. La Torá no está hecha para los ángeles. La Torá está hecha para nosotros, para los seres humanos, para gente normal, para gente que a veces se equivoca, para gente que a veces se queda dormido, para gente que a veces no quiere, para la gente que tiene debilidades, tentaciones. Para eso es la Torá. No te equivoques, la Torá es para ustedes, para que sepan vivir como corresponde en este mundo, para que puedan disfrutar este mundo. No vayamos a Imi. No es la Torá para el cielo, la Torá es para que nosotros podamos disfrutar. Nuestra familia, nuestro estudio, nuestra juventud, que podamos disfrutar de la mejor manera. Arraíguense a la Torá como Moshe se arraigó del Kisea Kabod y pudo contestar
todas esas dudas que tuvo, o esas dudas que le surgieron, o que le quisieron hacer surgir a él. Cuanto más ustedes se arraiguen a la Torá, todas esas dudas y dificultades serán siempre respondidas y sentirán satisfacción. Bezrat Hashem, que Hashem les dé berajá y atzlajá, y aprendamos juntos a utilizar la Torá, confiar en la Torá, confiar en nosotros para tener una vida plena de berajá y atzlajá por siempre. Amén.